Bueno, a ver, estamos grabando. Sí, estamos grabando. Bueno, gente, ¿cómo andan? Espero que ande todo muy bien. Acá estamos con el tercer episodio del podcast que comencé hace un par de semanitas. Esta vez lo voy a hacer grabado porque, bueno, tengo ganas de que de esta filmación salgan algunos videitos cortos o pueda subirlo esto a YouTube o lo que sea. No sé, estoy fluyendo simplemente. Aparte también como una especie de ejercicio, ¿no? Me parece que en estos tiempos es muy importante que podamos hablar a cámara así abiertamente. Y tomarlo como si fuera un llamado telefónico, ¿no? Como si estuviéramos en la tele, porque es demasiada presión si lo sentimos como una exposición, como si fuera la tele, ¿no? Y bueno, en esta ocasión quería hablar de un tema. Ustedes saben que a mí me interesa mucho lo que es el vicio, las adicciones, lo que es el laburo con la sombra, la integración, la individuación junguiana, sobre todo en esta época donde está todo pareciera diseñado para fragmentarnos, ¿no? Para dividirnos y desempoderarnos y mantenernos atados y esclavos a la Matrix, básicamente. Así que bueno, la idea que traje hoy es sobre el vicio, ¿sí? Y obviamente lo voy a relacionar un poco con lo que les venía comentando. Pero esto viene a raíz de una idea que le escuché a Claudio Naranjo, ¿sí? Que lo recomiendo mucho, es un gestáltico. Y él, bueno, después escribió un libro sobre eso. Yo no leí el libro, la verdad, pero sí investigué un poco de qué se trata el tema y vi muchas entrevistas de Naranjo. Y él dice algo así como que el vicio surge de los pecados capitales, ¿no? Y que son una especie de deformación de los pecados capitales. Algo así como si el núcleo del vicio fueran los pecados capitales, es decir, la avaricia, la gula, la soberbia, etcétera, etcétera. Primero, como para empezar, rapidito, vamos a ver una definición básica de lo que es un vicio. Un vicio es un hábito repetido que degrada, limita o corrompe a la persona, impidiéndole desplegar su plenitud. Es lo opuesto a la virtud, y esto es importante, ¿no? Siempre tener en cuenta que es el extremo opuesto de la virtud. Mientras la virtud fortalece y orienta hacia el bien propio y colectivo, el vicio esclaviza y consume energía psíquica. Esto también es fundamental. El vicio esclaviza y consume energía psíquica. Bien. En la esfera de lo psicológico, el vicio aparece como una respuesta compulsiva al vacío, al dolor o a la ansiedad. Ahí ya tenemos un tip, ¿no? Algo así como que el vicio nace para tapar un vacío. Funciona como anestesia, escape, pero en el proceso la persona pierde libertad. Ya no elige, es elegida por el hábito. Bien, esto es prácticamente una definición de conducta adictiva, ¿no? Que surge como respuesta a un vacío, o como anestesia o como forma de tapar un dolor, ¿no? Agregaría también que puede surgir como un exceso de energía que no soportamos y buscamos la salida de esa energía a través del vicio o la adicción. En lo social, muchas veces los vicios son alimentados por la cultura de consumo, apuestas, redes sociales, pornografía, drogas, comida ultraprocesada. La sociedad hiperproductiva e hiperestimulada fomenta vicios porque mantiene a la gente ocupada, dispersa y sin tiempo para cuestionarse. Bueno, acá no hace falta profundizar mucho, ¿no? Está clarísimo que está toda esta matriz, toda esta estructura está diseñada prácticamente para tenernos agarrados de los huevos y succionarnos energía, ¿no? Por todos lados hay estímulos que nos atrapan, ¿sí? Pensemos no solo en el celular, bueno,
carteles en la calle, publicidad, todo el tiempo nos están creando necesidades para que nosotros nos enganchemos y en ese enganche es como si nos clavaran el cable ese de Matrix y ahí nos van succionando energía, ¿no? De más está decir que para sostener esto, para soportar, para tolerar, para hacerle frente a esto es muy importante primero saber, es decir, conocimiento de esta realidad, ser conscientes, y segundo, templarnos nosotros, estar fuertes nosotros, tener fortaleza psicológica y espiritual para resistir los embates de la Matrix, digamos. Sigamos. ¿Cómo transformar el vicio en virtud? Bueno, acá, mira, justo un poquito lo que estaba mencionando. Reconocimiento consciente. El primer paso es ver el vicio sin negarlo ni idealizarlo. Reconocer, esto me domina. La sombra pierde poder cuando se la nombra. Es decir, saber que nos están succionando la energía, ¿no? Con ese vicio. Segundo, buscar el núcleo del deseo. Todo vicio encierra un deseo legítimo distorsionado. Y acá empezamos a relacionarlo con lo que les mencionaba al principio de Claudio Naranjo, ¿no? Empieza a aparecer el pecado capital. Ahora lo van a ver. Repitámoslo esto. Buscar el núcleo del deseo. Todo vicio encierra un deseo legítimo distorsionado. Vayamos uno por uno. La gula. Deseo de plenitud, nutrición y disfrute de la vida. Esa es la idea de la gula, ¿no? Así como a grandes rasgos. La distorsión de la gula es una búsqueda compulsiva de llenado sin saciedad, ¿no? Búsqueda compulsiva de llenado sin saciedad. Imagínense, ¿no? Al vicio en esto como entra. El vicio, el mal hábito y la conducta adictiva. No paramos de consumir, ya sea de comida, estímulos, celular, drogas, escabio, pornografía, lo que sea. Búsqueda compulsiva de llenado sin saciedad. Si lo pensamos de esta manera, en esa adicción hay gula, ¿no? Y ahí es lo que les mencionaba de que la raíz puede ser vista como un pecado capital, según lo que decía Claudio Naranjo. ¿Cómo transformar esto? Bueno, la virtud redimida de ese vicio sería la templanza y la gratitud. Templanza me la imagino como serenidad, ¿no? Serenidad, centro, eje, respirar y no dejarnos llevar por ese exceso de estímulo. Y gratitud por lo que ya tenemos. Es decir, que si agradecemos lo que ya tenemos, no es necesario, o por lo menos desciende el nivel de deseo constante por seguir consumiendo aquello que en el fondo no me sacia. Aprender a disfrutar lo suficiente, reconociendo lo que nutre de verdad. Aprender a disfrutar lo suficiente, reconociendo lo que me nutre de verdad. Bien, pasemos al siguiente, la lujuria. Pensemos todos los vicios relacionados a la lujuria. Un montón, prácticamente todos. ¿Qué es la lujuria? A grandes rasgos. Búsqueda de unión, intimidad y trascender la separación. O sea, una unión trascendente, podríamos decir, ¿no? Algo que nos saque de nuestro yo, que a veces el yo agota. Sostener el yo agota, cansa. Por eso también creo que el cuerpo necesita dormir a veces, pero bueno, es otro tema. O entramos en depresión también como para salirnos de ese yo. Pero eso es otro tema, no voy a entrar ahí. La distorsión de la lujuria, reducción del otro a objeto, compulsión de placer sin vínculo profundo. Ok, pensemos que un vínculo profundo nunca nos va a llenar, ¿no? Nunca llena un vínculo profundo. Estás con una minita o con lo que sea,
algo casual y nunca te llena, siempre hay una sensación de vacío en el fondo. ¿Cómo redimir esta lujuria y transformarla en virtud? Bueno, amor apasionado e integración erótica. Reconocer al otro como sujeto, unir cuerpo y alma en la experiencia del deseo. Bien, vayamos al tercer pecado capital, la avaricia. ¿Qué es la avaricia? Bueno, a grandes rasgos, pensemos que el que es avaro quiere tener, quiere más. Y en el fondo, ¿cuál es el deseo escondido? Una necesidad de seguridad, cuidado y estabilidad, pero que desproporcionado lleva a la avaricia, ¿no? La distorsión es una acumulación obsesiva por miedo a perder. Acá estaba lo que les mencionaba. Detrás de la avaricia hay miedo a perder. Por eso la persona necesita tener. ¿Cómo se redime la avaricia? Bueno, en forma de virtud, la avaricia es generosidad, el extremo opuesto. Compartir y confiar en la abundancia sin dejar de cuidar lo necesario. Compartir y confiar en la abundancia sin dejar de cuidar lo necesario. Es decir, no está diciendo que no tengamos nada, sino cuidar lo que tenemos y compartirlo y confiar en que la abundancia va a llegar. Me gusta. Vayamos a la cuarta. Esta me encanta porque la tengo mucho esta. Es mi gran pecado capital es este. La ira. ¿Qué es la ira? En el fondo, profundo. Energía de justicia. Defensa de lo propio. Afirmación del ser. Energía de justicia. Defensa de lo propio. Afirmación del ser. Bien, ¿cómo se distorsiona este deseo y se transforma en el vicio? En el pecado capital, quiero decir. Bueno, cuando hay estallidos destructivos o resentimiento que quema hacia adentro. Vamos de vuelta, porque me gusta. ¿Qué es la ira en el fondo? La energía de justicia, defensa de lo propio y afirmación del ser. Cuando esto se distorsiona, surge la ira, que es estallido destructivo o resentimiento que quema hacia adentro. ¿Cómo se redime la ira y se la transmuta en virtud? Bien, coraje y justicia serena. Usar la fuerza de la ira como energía para actuar con firmeza y dirección, sin destrucción innecesaria. Usar la fuerza de la ira como energía para actuar con firmeza y dirección, sin destrucción innecesaria. Bien. Siguiente pecado capital. Este también creo que lo tenemos muchos y yo lo tengo también, por supuesto. Todos tenemos todos, ¿no? Pero siempre hay alguno más marcado que otros. La pereza. ¿Qué es la pereza en el fondo? ¿Cuál es el deseo escondido? Necesidad de descanso. Necesidad de descanso y conexión. Pausa. Contacto con el ser interior. ¿Cuál es la distorsión de ese deseo? Bueno, apatía, inercia, negación de la vida y sus desafíos. ¿Cómo se redime la pereza y se la transmuta en virtud? Contemplación activa. Equilibrar acción con descanso. Conectar con el silencio como fuente de renovación. Encontrar ese núcleo es clave. Me gusta esta. Vamos a repetirlo. ¿Cómo se transmuta la pereza en virtud? Contemplación activa. Es decir, equilibrar acción con descanso. Conectar con el silencio como fuente de renovación. Encontrar ese núcleo es clave, muchachos. Conectar con el silencio como fuente de renovación. Me encanta. Envidia. Pasemos a la envidia. ¿Cuál es el deseo oculto detrás de la envidia? Bien, reconocimiento y valoración.
El que tiene envidia en el fondo necesita reconocimiento y valoración. La envidia nace de querer ser visto, apreciado, reconocido en el propio valor. ¿Cuál es la distorsión? Bueno, en lugar de alegrarse por lo ajeno y tomarlo como inspiración, la persona lo vive como amenaza, como falta propia y se amarga. ¿Cómo se transmuta la envidia? Se la transmuta en virtud. Bueno, admiración. En lugar de tener envidia, poder lograr tener admiración por el otro. Transformar la envidia en motor de crecimiento y pensar, si el otro puede, yo también puedo. Y por último, esta me encanta también porque la tuve mucho en su momento, ahora no tanto, pero sí. La soberbia. Pero voy a tomar agua. La soberbia. Orgullo desmedido es la soberbia. ¿Qué busca el soberbio? Bueno, dignidad y autoafirmación. En el fondo el soberbio busca dignidad y autoafirmación. No la encuentra, entonces, bueno, se vuelve soberbio, ¿no? No la encuentra genuinamente la autoafirmación. En el fondo, la soberbia es una forma exagerada de reclamar el propio lugar en el mundo. Miren qué importante esto. Es decir, que el soberbio no encontró formas adecuadas y armoniosas de buscar y reclamar su propio lugar en el mundo. Entonces lo hace de forma exagerada, y por eso es soberbio, es arrogante. La soberbia tiene que ver con la arrogancia. En vez de afirmarse con serenidad, la persona se infla, desprecia y se separa del otro. Desprecia y se separa del otro. ¿Cómo transmutar la soberbia? Bueno, con una humildad consciente. Reconocer el propio valor sin necesidad de imponerse, sabiendo que cada ser tiene su lugar único en el mundo. Bien. Y hasta ahí llegamos con el repaso de los pecados capitales como raíces o núcleos de vicios, malos hábitos y bueno, adicciones, ¿no? Me parece importante esto, la verdad, porque yo veo que se habla mucho en redes de los hábitos, de las adicciones y todo eso, y me gusta, me parece importante, pero no me alcanza a mí, no me alcanza y bueno, todo lo que sea información que me ayude a comprender la raíz o el núcleo de los malos hábitos o de las conductas adictivas, de las manías, de las compulsiones, creo que hace a la cuestión, ¿no? Conocer en profundidad qué es lo que le pasa a uno. Y bueno, queda en cada uno buscar y reconocer qué pecado capital está detrás de lo que estoy haciendo, ¿no? Por ejemplo, esto que les decía antes de, no sé, la ira. El que tiene ira, en realidad, en el fondo, tiene una energía de justicia y de defensa de lo propio escondida. O sea, es decir, no es malo lo que hay en el fondo. Pero ¿qué pasa? Sale de una manera monstruosa porque la persona no aprendió a liberar esa energía de manera armoniosa y bella y con cierta elegancia, o por lo menos con la elegancia que exige el mundo para habitar en sociedad, ¿no? Así que bueno, eso me parece muy importante ver los vicios desde ese lugar, desde esa posición. Voy a terminar con esto, que es lo último de esta parte. Que dice, esta anotación que tengo, dice: no se trata de reprimir el vicio, sino de sublimarlo. Canalizar la misma fuerza hacia algo creador. Esto es fundamental, crear, siempre crear. En la medida que uno va creando, ¿sí?, va liberando toda esa carga energética que hay detrás, ¿sí?, de todas esas emociones escondidas que hay detrás, todos esos deseos ocultos que hay en el fondo y no pueden salir y salen en forma de vicio. Cuando uno logra crear algo, sea lo que sea, empieza a salir esa energía. Y por lo general,
primero va a salir como el orto lo que estés creando, ¿sí? A mí me ha pasado en todo lo que he creado, ¿sí? Ya sea un emprendimiento que tengo o mismo este Instagram que estoy haciendo ahora. Siempre al principio va a salir como el orto esa energía, pero en el proceso de crear es que uno va aprendiendo a liberar esa energía de una manera bella y armoniosa, ¿sí? De una manera virtuosa. Recordemos de vuelta, vicio de un lado, virtud del otro, son extremos opuestos, ¿sí? Y complementarios en realidad, porque acá tenemos una energía en potencia, cruda, bruta, que suele canalizarse mal, en forma de vicio y mal hábito, pero si empezamos a crear, es decir, el puente es la creación, el crear algo, pasamos a la virtud, ¿sí? En ese proceso de crear vamos sublimando toda esa energía. Dijimos, redirigir la energía y crear. El impulso destructivo, el deseo de evasión, voy de vuelta. El impulso destructivo en arte, deporte o palabra. Acá esto es un ejemplo, ¿no? que tengo. El deseo de evasión, por ejemplo, en contemplación o espiritualidad. Disciplina y práctica, esto es fundamental, porque esto es una disciplina, no es mágico. Uno lo va logrando con el hacer, con el hacer, con el hacer. El hábito negativo se reemplaza creando un hábito positivo. La virtud es la repetición consciente que reemplaza la compulsión ciega. Escuchen esto porque es lo que estaba diciendo antes. Recordemos esto de vuelta, lo vuelvo a repetir porque es importante. Vicio a un lado, creación y transmutación con disciplina y práctica, pasamos a la virtud. La virtud es la repetición consciente que reemplaza la compulsión ciega. Impecable. Me encanta. La virtud es la repetición consciente que reemplaza la compulsión ciega. ¿Bien? Es decir, que ahí la conciencia es fundamental. Por último, integración simbólica. El vicio, una vez comprendido, se vuelve maestro. Cada caída trae la elección de lo que el alma realmente anhela. Voy a cambiar alma por espíritu. Me gusta más la palabra espíritu, porque el alma esconde lo anímico. Alma viene de ánima, que es lo anímico, y lo anímico es un poco más inestable, pero eso lo voy a hablar en otro podcast. El vicio, una vez comprendido, se vuelve maestro. Cada caída trae la lección de lo que el espíritu realmente anhela. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que caemos en compulsión, en mal hábito, en vicio, recordemos lo que hay de fondo, ese deseo genuino que decíamos antes, que es lo que realmente el espíritu anhela. Por ejemplo, la gula tiene deseo de plenitud, nutrición y disfrute de la vida, goce de la vida. La lujuria en el fondo tiene búsqueda de unión, de intimidad, de trascender la separación. La avaricia en el fondo es una necesidad de seguridad, de cuidado y estabilidad. La ira en el fondo es energía de justicia, de defensa de lo propio y de afirmación del ser. La pereza es necesidad de descanso y conexión, pausa, contacto con el ser interior. Y pensémoslo esto encima en esta sociedad hiperproductivista donde no paramos de hacer cosas. Cuando tenemos pereza, y es lógico que tengamos pereza, en el fondo hay una necesidad de descanso, conexión, pausa y contacto con el ser interior. La envidia, en el fondo, es necesidad de reconocimiento y valoración. Queremos ser vistos, apreciados, y no lo logramos. Y por último, la soberbia. En el fondo, la soberbia es una forma exagerada de reclamar el propio lugar en el mundo. Es decir, que la soberbia reclama dignidad y autoafirmación. Y con esto creo que termino. Espero que se haya entendido la idea. No sé si fui muy claro, pero bueno, en definitiva, como resumiendo ya en pocas palabras, la idea es que detrás de cada vicio que tenemos
hay un pecado capital que reclama un deseo genuino en el fondo del ser, bien, que son los que acabo de mencionar. ¿Y cómo salir de eso? Bueno, primero reconociendo ese deseo genuino que tiene el ser y transmutarlo a partir de la creación, de la práctica, de la disciplina en actos virtuosos, ¿sí? En crear algo virtuoso. Y de esa manera vamos a crear algo bello en el mundo, y creando algo bello en el mundo nos vamos a crear nosotros mismos de una manera bella y armoniosa, ¿sí? Y no destructiva. Así que bueno, eso. Miren cuánto grabamos, 25 minutos. Bueno, excelente, excelente. Espero que les haya gustado. Y ya haré otro, seguramente, próximamente. Les mando un saludo. Chau, chau.